Era el año 1997. Mi padre y yo solíamos hacer excursiones los sábados por la mañana al campo. Íbamos en busca de restos arqueológicos de distintas épocas, allí donde hubieran evidencias sobre el terreno de antiguos poblados rupestres. A veces, con suerte, encontrábamos pequeñas puntas de flechas y utensilios de diferentes etapas prehistóricas. Conservábamos estos restos en los carretes de fotos que se iban gastando y en otras cajas de cerillas en casa. Lo más apasionante de estas salidas era la incertidumbre de encontrar algo. Al margen de tener suerte o no, el hecho de detectar piezas en el terreno escarpado, entre las rocas, en posibles yacimientos arqueológicos, era suficientemente estimulante como para querer repetir la experiencia. Mi padre y mi tío también salían en muchas ocasiones los sábados por la mañana y dedicaban su tiempo libre a estudiar los restos arqueológicos sobre el terreno. Se marchaban muy temprano y llegaban antes o después de la hora de comer. Con el tiempo y con varias incursiones hechas en distintos terrenos, hicieron varias publicaciones con motivo de la datación de los hallazgos y, a día de hoy, mi padre aún me comenta con interés acerca de los métodos científicos que usaron para hacer sus observaciones y análisis lo más objetivos posibles. Una de las excursiones más ilustres fue a la localidad de Avenojar, en Ciudad Real, junto con mi tío. Se fueron juntos una mañana de invierno, era sábado, y allí se reunieron con un contacto experto en la geología de la zona, quien, además, los llevaría a ojear algunos enclaves donde podrían encontrar restos arqueológicos, fósiles y materiales de interés para el estudio. Ellos se mostraron entusiasmados ante la idea de que un viaje de 400 kilómetros pudiera dar sus frutos con buenas imágenes, muestras de fósiles y anotaciones para guardar en su diario de campo. Sin embargo, lejos de centrarse en la arqueología local, aquel experto les reveló acontecimientos en el pueblo que les cambiaron el semblante en cuestión de segundos. Aunque no sea su nombre real, por mantener su identidad bajo secreto, llamaremos a este contacto experto en Avenojar Pedro. Pedro parecía agitado aquella mañana fría. Recibió a mi padre y a mi tío en la plaza del pueblo. Los montó a ambos en su coche y tomaron la carretera en dirección a Navacerrada. Durante el trayecto les contó que había intereses políticos velando por la posible explotación de unas minas de wolframio. Fue lo primero que comentó, incluso antes de presentarse o de interesarse por la historia de los dos excursionistas. Aún habían muchas preguntas por responder y Pedro había tomado las riendas de la conversación con un tono de indignación y prisa, cuyo origen aún desconocían. ¿Por qué estaba este señor tan preocupado? Pedro explicó que todo ese interés económico en la región venía de la mano de promesas electorales, de una prosperidad colectiva de cara a los medios. Sin embargo, se quejaba de que la riqueza que esos minerales preciados traerían en su extracción repercutirían poco sobre el pueblo, y mucho menos de manera positiva. Entonces, mi tío quiso poner algo de contexto y orden en la conversación. Preguntó a Pedro acerca de la conexión entre esta mina y el interés arqueológico en la zona. ¿Qué tiene que ver la política en todos estos estudios?, indagó, a sabiendas de la respuesta algo obvia. Le recordó también que ellos venían en búsqueda de fósiles y que no entendían muy bien por qué esa atmósfera de preocupación aquella mañana de invierno en un lugar rural, totalmente alejado de las urbes y de la agitación por el ruido y el trasiego de los coches. Aquella zona despoblada no parecía estar en tensión, y eso les hizo dudar. Pedro suspiró con aires de no querer soltar palabra alguna, pero decidió confiar y contar la historia con pelos y señales. Miren, accedí a reunirme con ustedes porque mostraron interés por la arqueología, los fósiles,
Entendí muy bien que son aficionados, que les gusta salir al campo a explorar unas horas, para luego llegar a casa y darse una ducha, cambiarse el atuendo por algo más cómodo y no pensar en arqueología hasta una semana después. Entendí también que, si son aficionados y han viajado varias horas hasta aquí, es porque tienen un sustento con el que pagar su gasolina, su comida, sus gastos de viaje. Y su trabajo les deja tiempo para evadirse. Todo eso está muy bien, pero aquí ya no se viene a explorar. Aquí quien ha venido hasta ahora lo ha hecho con la intención de saquear, explotar, engañar, amenazar, robar, expropiar, un largo etcétera. Aquí han venido técnicos, ingenieros, funcionarios, políticos. Ha sido un trasiego constante, un goteo de personajes en el ayuntamiento que se reúnen a espaldas de los verdaderos expertos y de los propios habitantes, quienes hemos cuidado la zona y apreciado sus frutos desde que éramos pequeños. Sin embargo, esos maleantes que nos visitan últimamente son marionetas de grandes corporativas. Vienen desde el extranjero representados por ilustres políticos y estudiosos sin estudios, quienes le comen el tarro a propietarios de terrenos. Quien más o quien menos, todos tienen un pedazo de la localidad, y ahora ellos quieren expropiarnos las tierras para instruir un proyecto para el que se requiere una enorme infraestructura, mano de obra y dinero ajeno a nosotros. Se trata de un proyecto a largo plazo, mínimo 15, 20, 30 años, no sé decirles. Pero es que a nadie le llegan las noticias sobre lo que realmente está ocurriendo, expresó con rabia Pedro. En este punto, con Pedro al volante y mi padre y mi tío de copilotos en el coche, se vivía un desconcierto enorme. Pedro no les había dicho dónde los llevaba, ni hasta dónde quería llegar con aquella historia. Solo tenían por cierto que habían dejado su coche en las inmediaciones de la plaza del pueblo y que, si necesitaban volver o cambiaban de opinión, dependerían de la cordura de este señor tan enajenado. Por una parte, todo lo que decía sonaba lógico, muy normal, pero la atmósfera se tornaba más y más inquietante. Pedro daba pinceladas, pero no claras líneas de argumentación en su discurso. Pero ¿y todo esto que nos cuenta? ¿Qué tenemos nosotros que hacer o qué podemos hacer al respecto? ¿Por qué tanto nervio?, preguntó mi tío. Llegados a este punto, dejar su devenir en manos de un conductor psicológicamente alterado a cientos de kilómetros de casa y a quien acababan de conocer no estaba entre sus planes. Les cuento esto porque están ocurriendo cosas muy extrañas y muy graves. Están desapareciendo niños y mayores del pueblo. Estamos escuchando sonidos imposibles por las noches, vientos metálicos que nos quitan el sueño y que no sabemos de dónde proceden. Hay quienes se fueron a dormir siendo los de siempre y cambiaron su personalidad a la mañana siguiente. Uno de mis mejores amigos y aliados, un agricultor reputado, echó a su familia de la noche a la mañana y los dejó tirados con amenazas a punta de escopeta. ¿Me van a decir que no es acaso irreconocible la gente de este pueblo? Hay quienes han ido a visitar a sus difuntos el día de Todos los Santos y han encontrado sus lápidas abiertas y los cadáveres exhumados, secuestrados. De todo esto damos parte a la Guardia Civil y con las mismas vienen, hacen sus informes, nos prometen acciones y luego nada llega. Hay familias aterrorizadas, quienes han visto la figura de un hombre viejo con sombrero en medio de la noche en la misma puerta de sus casas. Han llegado a envenenar a animales de compañía, demostrado con análisis serológicos pero ignorado por las autoridades. Y muchas noches atrás se veían a lo lejos coches en convoy hacia los terrenos donde quieren excavar las minas. Me van a decir que todo esto es normal. Nos tienen callados, silenciados. Es una forma encubierta de amenazarnos y amedrentar nuestra voluntad de comunicarnos con el mundo exterior y pedir ayuda. Les repito,
Hay 2 familias cuyos hijos han desaparecido de la faz de la tierra. Y como lo denunciaron y nadie hace nada, la propia familia y los vecinos se han organizado para buscarlos por las inmediaciones. Más de uno en esa cuadrilla de búsqueda amaneció con huesos rotos tras una paliza. Muchos, por ello, han decidido ver, oír y callar. Seguramente llevemos algún micro en el coche, porque espían nuestras conversaciones y nos extorsionan para callarnos. La tensión en el coche iba incrementando, a la vez que el discurso de Pedro era más y más acalorado, al igual que la velocidad en su conducción, la cual iba ascendiendo mientras recorrían una de las carreteras que los llevaba a saber dónde. Toda esta energía provocaba una incertidumbre insostenible. Mi padre y mi tío se mantenían escépticos y asustados. Por un lado, no podían creer en la versión de Pedro, pues era de tal magnitud que lo que les contaba habría sido noticia a nivel nacional e internacional. Asesinatos, desapariciones, extorsiones, violencia, amenazas, allanamientos. Todo sonaba demasiado espectacular como para ser parte de un conjunto de verdades, lo cual hacía la situación aún más alarmante. Se miraron y entendieron al instante que Pedro podría ser alguien con algún síndrome de persecución y brotes psicóticos. No tenían evidencias, pero tampoco había dudas razonables en lo que llevaban de trayecto. No obstante, lejos de cabrearlo o ponerlo más nervioso mientras conducía, decidieron simplemente sugerir que volviera al punto de encuentro, para hablar con más tranquilidad. ¿Ves?, dijo Pedro muy indignado. Sabía yo que no podía hablar sin que ocurriera lo mismo de siempre. Nunca nadie me cree. Se piensan que me lo invento, que tengo ensoñaciones porque les cuento verdades incómodas. ¿Qué es lo que falla? Si yo lo sé. Falla la autoridad, la credibilidad. No me dan crédito porque lo digo yo. Sí se lo dan a los medios, quienes callan atrocidades, y es por ello que mi autoridad es nula. Seguramente a estas alturas piensan que me estoy inventando todo. Pero solo les pido paciencia, pues van a ver las evidencias que necesitan cuando lleguemos al páramo que quiero que vean. No vamos a volver al pueblo aún, porque alguien con 2 dedos de frente tiene que salir de aquí y contar al mundo lo que ha visto. Ustedes tienen pinta de gente con 2 dedos de frente. ¿O me equivoco? No, no los voy a llevar de vuelta todavía. Ahora van a ver algo incómodo y aterrador, para que la versión que les cuento no se quede por el camino. Yo quiero mi credibilidad, no quiero más miradas juiciosas. Mi padre y mi tío se encontraban muy asustados. Intentaban razonar con Pedro, pero él ya no estaba dispuesto a negociar una vuelta. Se sintieron por momentos en peligro, casi secuestrados. Ya no les interesaba ver restos arqueológicos o minerales. La afición nunca había estado por encima de su seguridad. Aquello, muy de lejos, les hacía sentir seguros. Y ya no por el hecho de que Pedro tuviera algo real o no que mostrar. Serían cómplices en la historia. Tendrían información sensible y... ¿qué esperaría Pedro que pasara ahora? Si hablar sobre el asunto era tan peligroso, ¿qué responsabilidad tenían ellos en todo esto? No se sentían cómplices de nada, y mucho menos se sentían en la obligación de compartir con el mundo informaciones acalladas por las altas élites. Yo sigo pensando que es mejor volver. Creo que todo este asunto tiene una calada muy grande, y nosotros venimos desde lejos, como aficionados, en busca de fósiles y minerales. Nosotros no tenemos por qué contar ni informar de nada, se aventuró a decir mi tío. No tienen ninguna responsabilidad, en eso les doy la razón. Pero si yo falto un día, que es bastante probable que ocurra después de todas las amenazas y presiones que recibo constantemente, si yo falto, entonces alguien sabrá lo que ocurrió y tendrán un hilo de dónde tirar. El peligro se palpaba en el ambiente.
Habían entrado por un desvío de tierra después de pasar incontables terrenos iguales. No había árboles en exceso, tan solo campo sin cultivar, con mayor o menor desnivel, pero no era un territorio escarpado. Temían que, si tenían que echar para atrás por su cuenta, no supieran ubicarse y hubieran perdido el rastro de un camino. Si Pedro afirmaba estar amenazado, en peligro, entonces ellos también lo estaban, y parecía indicar aquello que los estaba metiendo por un callejón sin salida, en todos los sentidos. Ya llegamos. Faltan 2 o 3 minutos. Parece todo campo, pero créanme que lo que van a ver es el mismo horror. Ahora nos bajaremos del coche y verán una entrada que han construido en el suelo. Es como una escotilla que, a simple vista, podría ser una tapadera para un sistema subterráneo de irrigación. Pero para nada es eso. Efectivamente, pararon muy cerca de donde Pedro prometió que bajarían del coche. Les tranquilizó poner los pies sobre la tierra, aunque nada parecía decidido aún. Fue entonces cuando Pedro dio varios pasos hacia la derecha del camino de tierra, hasta detenerse al margen de una lámina de metal pesado negro en el suelo. Parecía tan recia que no pensaban que una persona pudiera levantar aquel bloque. No tenía manivela ni agarres. Pedro sacó una pumazada del maletero del coche, la hincó en una de las esquinas de la lámina y la levantó con fuerza moderada. Levanten la tapadera y déjenla caer del lado opuesto. Atrapados por la curiosidad, mi padre y mi tío obedecieron las órdenes y levantaron la tapadera tal cual indicó. Se podía observar a simple vista una construcción en forma cilíndrica, como un tubo de la anchura de un par de personas, que bajaba al interior de otro nivel encementado. Parecía como que hubieran construido un pequeño búnker de hormigón en medio de la nada, pero tampoco parecía grande ni profundo. De la entrada colgaba una escalerilla con 4 o 5 escalones hasta el nivel inferior, que no estaría más abajo de 2 o 3 metros. Voy a entrar primero y me vais a seguir. Huele muy mal abajo, pero tienen que aguantar unos minutos. No será por mucho tiempo que estemos ahí, dijo Pedro. ¿Pero qué hay? No vamos a bajar ahí dentro. No tenemos intención alguna de hacerlo, respondieron. Entonces Pedro se adentró por momentos en la estructura bajo tierra, y cuando apareció de nuevo a la vista, desde fuera, alcanzaron a ver un cadáver en los brazos de Pedro. Era un chico muy joven, un niño de 7 u 8 años. Se quedaron congelados al ver aquella imagen macabra. No pudieron articular palabra, tan solo podían mirar al niño en un estado bastante avanzado de descomposición, y luego se miraron entre ellos. Este era mi hijo. Esos malditos especuladores lo secuestraron y lo asesinaron. Lo encontré en este terreno baldío en medio de la nada, en este pequeño búnker subterráneo hace un par de semanas. Entonces, supe que habrían sido ellos, esos bastardos malnacidos de arriba que han venido a traer miseria al pueblo. Esto es lo que nos espera, y no soy el único a quien han arrebatado un ser querido. Podéis preguntar, ¿o no? Porque nadie quiere hablar abiertamente de esto. En medio de ese discurso escabroso e intimidante, mi padre y mi tío decidieron casi telepáticamente volver al coche, ignorando a Pedro en aquel lugar. Quisieron salir corriendo de la escena y recordaron de forma acertada que, con las prisas, aquel loco se había dejado las llaves puestas. Echaron a correr hacia el auto y, una vez dentro, mi tío, que estaba sentado en el asiento del conductor, atinó rápidamente a Belda a arrancar y echar marcha atrás. Mi padre le gritó que acelerara rápido. Ya veían a Pedro asomar la cabeza por fuera del tubo, por el que había accedido al interior de aquel búnker. «Bajad del coche, cabrones. Ni se os ocurra marcharos. Sabía que erais 2 de ellos». Gritando estas palabras y,
Habiendo hecho un pronóstico de riesgos muy pesimista, supieron que sus vidas corrían peligro allí y decidieron saltarse algunas leyes con tal de conservar su integridad. Desconocían el estado mental de Pedro y sus intenciones, pero escuchar salir de su boca a gritos que los consideraba, 2 de ellos, nada bueno podría haberles hecho allí abajo, en el búnker. Condujeron a toda velocidad hasta conectar con la carretera que los había traído hasta el terreno. Y luego hicieron lo mismo, adelantando a coches, camiones y algún tractor hasta llegar al pueblo. Dejaron el coche aparcado malamente cerca de donde habían llegado por la mañana, dejaron las llaves puestas y corrieron hasta su coche. Entonces, volvieron a arrancar y se marcharon de vuelta a casa. De vuelta a casa no produjeron palabra alguna entre ellos, tan solo rezaron por jamás tener contacto con aquel perturbado y rogar porque él nunca los buscara a ellos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran accedido a sus peticiones de bajar a aquel lugar? ¿Sería aquel chico realmente su hijo? ¿Habría construido Pedro aquel frío hueco de hormigón en la tierra? Muchos fueron los interrogantes con los que se quedaron en mente, pero preferían tener interrogantes que contacto con aquel enajenado mental. Nunca lo denunciaron y nunca indagaron. Fue cuestión de tiempo que volvieran a retomar la historia, pero eso es algo que contaré otro día. Si quieres escuchar la segunda parte, suscríbete y comenta, pues es lo que más me motiva a seguir compartiendo estas historias ocultas hasta ahora. Muchas gracias por escuchar.